¿Listo para embarcarte en una aventura literaria inolvidable? Entre Párrafos es un podcast emocionante que se está transformando en tu portal a un mundo de historias cautivadoras, discusiones profundas y entrevistas inspiradoras con autores talentosos. Sumergite en el reino de la literatura y déjate llevar por la magia de las palabras, descubriendo libros de nuevos autores. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre Párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Párrafos. Hoy con Luis A. de Mirado, escritor oriundo de Mieres, Concejo de la Comunidad Autónoma de Asturias y capital del partido judicial homónimo en España. Nuestro invitado cultiva el género comedia literaria y tiene 2 novelas publicadas y otra en camino. La Cruz de Euge y Retírame para siempre de la realidad son las que están ya disponibles al lector, y la que está en el horno tiene el sugerente nombre de El barrio portátil. Luis tiene formación más basada en la ciencia y los números, trabaja en análisis de datos en el sector del petróleo. Sin embargo, desde 2008 comenzó a escribir relatos en su blog Grandes Documentales, costumbre que luego trasladó a otro blog, Alto Consuelo, siempre con textos de características de comedia. También tocó en una banda de rock. En fin, durante los próximos 60 minutos vamos a conocer a un artista multifacético con una interesante historia que contar. Hechas las presentaciones del caso, le doy la bienvenida a Luis. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo. Pues encantado, ya con ansia de que tuviéramos este encuentro, la verdad. Me Bueno, por mi apetece parte mucho. también, muy motivado por conocer tu vida, tu pensamiento y tu obra particularmente porque me gusta mucho la comedia, así que vamos a despacharnos y a tratar de divertirnos lo más que podamos. Pues sí, de Yo eso se trata. empiezo mis programas con una pregunta informal que en general no va derecho a la literatura, aunque siempre termina de alguna manera, no sé por qué, rozándola. ¿Por qué los números, los análisis de datos y el mundo del petróleo en tu vida? Bueno, los análisis de datos y el mundo del petróleo son, verás, son lo que la vida te trae sin que lo pidas. Quiero decir, yo es el primer trabajo que conseguí, es en esta empresa petrolera y llevo en ella, voy a desvelar un poco más o menos mi edad, pero llevo unos 30 años trabajando en ella. Eh, entonces, pues realmente me he dedicado siempre dentro de la empresa a pues esas derivadas que tomas involuntariamente también un poco, ¿no? Que te dicen, bueno, pues haz esto, chaval, a ti que te gusta, o no sé, bueno, tal, y al final acabas haciendo lo que te piden y bueno, le encuentras cierto estímulo, ¿no? Y en cuanto a la ciencia y los números, es lo que estudié, pero te digo que tampoco no sé si hay gente que lo tiene. Yo no tenía un grado de madurez a esa edad como para decir claramente lo que quiero ser, ¿sabes? Fue un Mm. poco, bueno, pues la ciencia siempre me ha tenido curiosidad, siempre me ha atraído y esa fue la consecuencia, sin grandes dramas. Quiero decir que fue, bueno, pues algo hay que hacer, un poco, ¿no? Ajá. Y en la actualidad, ¿cuánto pesa el tiempo dedicado al análisis de datos en tu carrera como escritor? Bueno, y mira, yo siempre digo que el análisis de datos es lo que me lleva más tiempo, pero escribir es lo más importante, ¿no? Me entenderás seguramente. Está muy bien. Y, y es así, porque, bueno, claro, análisis de datos mínimo tienes que hacer 8 horas diarias, ¿no? Que es lo que se trabaja normalmente, 8 horas al día la jornada. Pero si hablo de tiempo dedicado a escribir físicamente, no es mucho, porque yo más de 1 hora al día no soy capaz de escribir. A lo mejor un sábado por la mañana me puedo extender un poquito más, pero un día de diario, más de 1 hora no podría escribir. Pero sí gasto mucho tiempo del día porque yo voy en transporte. Yo no vivo en Madrid, yo vivo a 40 kilómetros de Madrid, voy en tren de cercanías y
tardo 1 hora y algo en llegar a mi oficina. Todo ese tiempo lo estoy usando, la mayoría de las veces, en pensar sobre la novela. O sea, sí gasto mucho tiempo pensando, no tanto escribiendo, y las 8 horas de rigor, que no me las quita nadie, o alguna más trabajando, ¿no? Ajá. ¿Y cómo te ayudas? ¿Con una libretita, con un tomas nota o tienes una Eh, memoria de aquellas? no, ninguna de esas cosas. O sea, desgraciadamente te habrá pasado. Bueno, si tú apuntas todo, no te habrá pasado, pero a mí sí me pasa. Yo tengo buenas ideas por la mañana, nada más levantarme, y muchas de ellas se pierden por el camino. Pero en el proceso de escribir, cuando estoy escribiendo una novela, estoy metido en la historia. Estoy metido como, no como un personaje más, porque no aparezco, pero soy un testigo muy directo de la historia. Y entonces sé en todo momento en dónde estamos, qué tiene que pasar, cómo tiene que reaccionar el personaje, y sobre esa base casi ellos me van diciendo lo que hay que hacer. Es una manera de hablar, pero se acerca mucho a la verdad, ¿eh? Casi Ujú. ellos están un poco pidiendo la acción, ¿no? No utilizo notas por eso, porque estoy muy metido en la historia, ¿sabes? Muy Ajá. metido. ¿Cómo te llevas con las señales místicas? Ahora después voy a justificar por qué te pregunto esto. Señales místicas de la que te da la vida, dices, Te lo voy a, te, señales. te lo voy a aclarar antes, así me puedes responder con mayor Vale. libertad. Hay veces en que yo siento que lo que yo escribo me baja. No sé por qué. Ujú. Este, casi que en mi última novela la redactó alguien más inteligente que yo. Y en muchos sentidos, esas cosas han bajado, eh, por lo menos eso siento, que han bajado de una manera casi misteriosa o mística. Entonces esa es la pregunta. Como veo que no como decís que no tomás nota o que no tenés que estar atento a lo que se te pasa por la cabeza porque estás casi como viviéndola, me preguntaba si no tendrás también alguna Pues razón sí, mística. o sea, coincido contigo mucho en que a veces, y esto me ha pasado varias veces, ¿no? A veces me han dicho una frase de mi novela que yo no recordaba haber que no es que negara que lo hubiera escrito, digo, pues no me acuerdo cuándo he puesto eso y tal. Tenemos entre varios en Instagram, hacemos un programa de entrevistas que es muy peculiar porque es bastante de risa, de comedia, todo. Ajá, Y preguntamos a los autores, les decimos una frase de su libro y que nos digan en qué página y en qué capítulo y quién la dice y tal. Y un montón imposible, entonces, claro, hay muchos que ni imposible. idea. Hay alguno que se acerca, hay alguno que se acerca. Bueno, pues yo soy de los que ni idea en absoluto. O sea, y eso es porque me pasa un poco que digo, anda, anda, si esto lo he escrito yo, ¿no? Y me gusta que me pase, me parece como estimulante, ¿no? Decir, joder, si soy capaz de escribir esto, que empiezas a dudar un poco, y en realidad soy capaz o no. Pero bueno, pero luego al final algo haces, ¿no? Y eso es bonito, es una parte de escribir muy bonita, yo Claro. creo. ¿Cómo es eso de que en el mundo literario se te conoce como Luis y en las charlas como Javi? Bueno, Javi es mi nombre. Ajá. Javi, yo cuando hablo con gente es Javi. El tema de Luis, claro, yo elegí seudónimo para empezar, y además te puedo asegurar que fue el primero que se me ocurrió, no lo pensé mucho. Y lo hice porque me daba respeto publicar. Yo leía las críticas que se hacían en las redes sociales de algunas novelas y tendría mala suerte o lo que sea, y me parecían algunas de ellas muy destructivas, ¿no? Ujú. Y dije, bueno, utilizo un seudónimo y si se da mal, tendré más oportunidades, ¿no? Me cambio la identidad y fuera. Entonces, pero bueno, como fue bien, más o menos, dentro de un orden, pues no me hizo falta. Entonces, por eso ya desvelé el nombre, y ya al final, hablando con la gente en directo y todo eso, pues ya al final no te sientes cómodo si te llaman por un nombre que no es el tuyo, ¿no? Ajá. Y el A.D. Mirado, que suena como admirado, es también parte del mismo seudónimo. Es una construcción porque Ajá. era por una admiración que yo tenía por cierta persona, el nombre de pila era otro y le puse admirado todo junto como un Ah, apellido.
pero luego el nombre lo cambié, no cuadraba, había puesto el nombre de esa persona, lo cambié, no me cuadraba mucho, y dije un nombre así sencillo, Luis, y quedó Luis A. de Mirado, que bueno, es un juego de palabras tonto, que yo en su momento tampoco le di importancia y pensé, bueno, esto también pasará desapercibido porque no tiene mucha tal, y es un nombre común, ¿no? Para escribir, Sí, un nombre común. Mm. ajá. Y Y esa es la historia. no sé si hay algo en tu carácter relacionado con el mundo del humor. ¿Qué es lo que te llevó a explorar en el mundo del humor, la comedia? Bueno, mira, se remonta en la noche de los tiempos, pero una cosa que yo siempre he tenido claro es que la vida te ofrece comedia a cada instante, a cada instante. Eh, Tú vas en el, como decís vosotros, en el colectivo, en mi caso en el tren o en transporte público, un sitio donde haya gente, tú estás atento a otras conversaciones y surgen un montón de oportunidades, un montón de conversaciones graciosas o que se les puede sacar punta de alguna manera, aunque no sean graciosas directamente. Entonces, digamos que para mí la comedia es algo que abunda. Solo hay que tener la sensibilidad de escogerla. Y luego yo no soy un gran manejador de tramas complicadas. A mí me atrae mucho la novela negra. Últimamente tengo un poco de, estoy demasiado lleno de novela negra, pero me atrae, me parece, he leído muchísimo de novela negra y me parece imposible para mí. No soy capaz de, no creo, no me veo capaz de manejar tramas complejas y dar soluciones eh, lógicas y a la vez sorprendentes, ¿no? Eso me viene de haberlo leído precisamente. Oye, yo cuando leo a Agatha Christie digo, "Ojo, esta mujer, qué maravilla de profundidad de personajes, cómo sabemos cómo es cada uno y cómo y qué lógica tiene que al final el culpable sea este que no estabas pensando en él, ¿no? Eso es un montón Mm, de técnica que yo creo yo no dispondría de ella, no sería capaz. Y ajá, luego la comedia como lector me encanta, o sea, la comedia es la que mejor me hace sentir cuando leo, ¿no? Y por lo tanto, ujú. cuando escribo también. ¿Y has intentado hacer jugar la visión de la comedia con la visión de la novela negra? ¿Has conseguido mezclar esos dos Bueno, géneros? no lo he intentado. He visto un autor que lo ha hecho con maestría, que es Richard Hull, que escribió una novela que se llama El asesinato de mi tía, nada menos. Ah, Y es maravilloso cómo mezcla esos dos elementos. Yo a lo más que he llegado en mi primera novela, La Cruz de Euge, es a tener ciertas muertes sorprendentes, pero no eran asesinatos ni mucho menos, a mezclar dolor con comedia, eso sí, pero mm, novela negra con comedia, no, eso no lo he hecho. Sería una maravilla, ¿eh? Si se ujú. pudiera. Sí, Sería hay una vieja película, una muy vieja película, que se llamaba algo así como La Trampa, donde todo la el tiempo, trampa. Hmm. sí, eh, pero Dos bueno, actores todo el tiempo, ¿no? ¿Es esa? es esa que tiene dos actores todo el tiempo, Sí. que todo el tiempo hay un crimen que no sabes quién fue, no sabes, ni siquiera está el Ujú. muerto, y Exacto, sí. todo el tiempo estás enroscado, todo el tiempo enroscado, pero es muy gracioso además. Sí, sí, Así que bueno, es evidente que es posible hacerse, sí. quizá necesite de una cierta no, capacidad de, más bien de una cierta experiencia, ¿no? Para Sí. poderlo desarrollar. Vos no hiciste cursos de literatura, ni No, de guión o relato, nada de eso. Todo no, intuitivo, bueno, se me daba autodidacta, bien. digamos. Sí, lo que pasa es que escribo desde hace muchísimo, ¿no? No Ajá, solo en los 2008 empecé con el blog, que era una moda entonces y oye, a mí me vino fenomenal, pero llevo escribiendo toda la vida. Y luego es que he leído de todo. Entonces, pues, probablemente me hubiera venido bien hacer algún taller, pero cuando yo empecé a escribir no lo sabía. No había talleres de ese estilo. Lo que ajá, había era, eh, tenías libros a disposición, eso sí. Y como yo sí. leía lo que tenían mis padres en casa, me gustase o no, pues leí de todos los estilos, de todos los géneros y de todo. Bueno, cuando digo de todo, entiéndeme, ¿no? Bueno, lo que le gustaba a mi padre, que eran más novelas históricas o basadas en hechos históricos y tal, lo que le gustaba a mi madre, que era novela negra y misterio, y algunas cosas intermedias que había por ahí, que había un poco de comedia, un poco de tal, y lo que más me fascinó fue la comedia. Ajá. ¿Y qué libros leíste y qué autores has encontrado que te hayan llamado la atención? Bueno, mira, como autores
que a lo largo de estos años, sin orden cronológico, te digo así, lo que más, a Sí, mí el sí. más brillante que yo haya leído de mi comedia, por decirlo así, Ujú, es Enrique Jardiel Poncela, que fue el que me hizo enamorarme de historias que en teoría eran absurdas, pero eran perfectamente posibles, un manejo del absurdo extraordinario. ujú. Venceslao Fernández Flórez es otro de la misma época aproximadamente, también es un maestro de la comedia y un poco más profundo quizá. Pero luego, fuera de comedia, yo me encantan los autores. Bueno, nombro uno más de comedia porque para mí es comedia, que es Roberto Fontana Rosa. Ah, Me claro, claro. parece que tiene Sí, un dominio espectacular. O sea, sí, sí. es maravilloso. Sí, Fontana Rosa, explota una muy bien los cabeza. temas, tiene tema, Sí. todo el tema fútbol lo tiene, lo maneja muy Oh, bien, bueno, 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 escribe bueno. cuentos, los cuentos argentinos de Hmm. Fontana Rosa son geniales, y Sí, después tiene un personaje, Buggy el Aceitoso, que es una especie de canto de formato de novela convertido en comedia, ¿no? en Está, comedia. Ujú. sí, sí, Sí. Lo adoro, a Fontana Rosa lo adoro. Y luego, pues, mucho clásico español de Libes, Camilo José Cela. ujú. Mm, Y por nombrar más que me hayan suscitado admiración, últimamente de Ayelén F. Esker, que es también una escritora argentina, Ajá, que le, acabo de entrevistar en estos días. me dijo Tengo, que iba a hablar contigo, sí. hablo, Me dijo que sí, sí, es impresionante, la verdad que su increíble. novela, El mundo de abajo, es Sí, una obra de arte. No he sí, leído las otras dos anteriores, lo leeré pronto, pero sí. ¿sabes? Además, ¿sabes por qué no las he leído? Porque he pensado, joder, no pueden ser tan buenas como esta. No pueden ser, ¿sabes? Tonterías, porque a lo mejor son mejores, pero dije yo, es que El mundo de abajo es el culmen para mí, es una obra de arte Sí. completa. Y Bueno, está muy también, preparada ella, oh, muchísimo, se ha sí. formado de una manera increíble, así que, bueno, Aparte que ese libro es una exhibición de talento, para mi sí. gusto. Y bueno, hay muchos, muchos, y también me gustan los clásicos de la aventura, Verne, Emilio Salgari, bueno, un montón. Bueno, Mem Marías, aquí en España, una escritora actual, también me han gustado mucho dos novelas que he leído suyas, Lo que arrastra la lluvia y otra, su primera novela, Pucata, pescados y mariscos. Bueno, podríamos estar aquí hasta mañana, Pero Marcela, hay te puedes alguno, imaginar. hay un libro, no importa de cuándo, si lo leíste a los 15, a los 18 o a los 40, que te haya marcado y del cual puedas decir, esto forma parte de mi influencia literaria. Sí, hay dos que yo he dicho, yo esto es lo que quiero hacer. Y además llama la atención porque uno de ellos no es una comedia. Uno de ellos es Way de Alberto Manzi. Es una novela que leí con 14 años. Luego hicieron una serie de televisión que la terminó de reventar, desgraciadamente. Pero la novela es una maravilla. Te hace aflorar sentimientos todo el tiempo. Y de la comedia, me marcó mucho una novela que se llama La Tournée de Dios, de Enrique Jardiel Poncela, que bueno, el argumento es que Dios visita a España y entonces va por ahí y lo reciben como un jefe de Estado. Y es una absoluta maravilla del absurdo. Y esa novela dije, esto se puede hacer, pero si esto es lo que a mí me gusta, si esto se puede hacer, yo también quiero hacerlo. Porque era como algo tan diferente que no sabía que se podía hacer, ¿sabes? Y me abrió los ojos mucho. Esas Eh, dos esas dos son básicas, son son básicas elementales. para mí, Ujú. sí. Mm. Hay, qué características principales detectás en la comedia literaria que nos puedas comentar o explicar o enseñar? Bueno, la comedia arrastra un peso para mi gusto, y es que se está asociando mucho con vulgaridad últimamente. ¿Por qué? Porque yo creo que faltan autores de comedia, de novela de comedia. Hay mucho monologuista que escribe libros, hay mucho humorista que escribe libros, pero no hay el lado contrario, el escritor que hace comedia. Eso abunda poco, o por lo menos yo no distingo mucho. Y eso yo creo que le da un peso a la comedia que hace partir en cierta desventaja, porque cuando tú te enfrentas a leer comedia, la actitud ya es un poco, bueno, a ver, un poco, no diría negativa, pero y no digo que todo el mundo, pero es un poco que partes con cierta desventaja. Pero tiene a cambio
para mí la característica principal que tiene que ser creíble, que tiene que poder pasarte a ti. Eso es lo que a mi gusto, le hace resultar graciosa, que es, oye, esto es que podría pasarme, ¿sabes? Por loca que sea la historia. He ido tan poco a poco desgranando las cosas que de repente ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Sabes? Eso es lo bonito de la comedia para mí, lo que le aporta valor. Sorprendente, original y que sea factible, ¿sabes? Bien, hay en el lenguaje de la comedia algunas cosas que uno debe saber explotar, no sé, la sátira, este, Por supuesto. el humor ácido, la opinión exquisita, digamos, el uso de frases de determinada elevación que terminen siendo un insulto, ¿no? Dicha de determinada manera. No sé, ¿vos encontraste que el lenguaje de la comedia tiene mucho, pero mucho para desarrollar? Por supuesto. O sea, el lenguaje de la comedia no creo que sea específico. O sea, casi puedes escribir comedia con cualquier aproximación. O sea, lo único que yo creo que es fundamental para la comedia está en el autor y es ponerse las gafas de la comedia. Es tener la sensibilidad de ver lo que resulta gracioso en una escena, hilarante, o simplemente que te haga sonreír, ¿no? Y eso es creo que es donde está el mérito de una comedia, que te llegue, que es, mira, yo leí nos vamos a hartar de ver títulos, Marcelo, pero hay una novela de Fernández Flórez que se llama El malvado Carabel. El malvado Carabel está ambientada en los años 20 o algo así, 1920 del siglo pasado. Y va sobre un oficinista que es muy buena persona y la vida le da 4 o 5 reveses y él toma la decisión de voy a ser malo. Y solo ese proceso de tomar esa decisión es maravilloso, es graciosísimo, es como qué difícil es para una buena persona ser malo en pequeños detalles. Y decide hacerse carterista o luego decide, y ves con qué torpeza toma todo eso y cómo le resulta prácticamente imposible, ¿no? Pero él lo intenta con toda su fe y es muy gracioso. Eso bien puntado resulta muy cómico, ¿no? Muy cómico. Y yo creo que va por ahí el tema, ¿sabes? Bien, bueno, es un buen momento para hacer la primera pausa y a la vuelta Ujú. empezamos a hablar de tu obra, ¿sí? Perfecto. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas, siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Todo comenzó con los conquistadores que invadieron estas tierras en 1573 y terminará en 2153 con una guerra sangrienta por el empobrecimiento y la privatización de los recursos naturales. A menos que los chicos puedan salvarnos, a menos que recuerden que el agua es el mensaje. En 2015, la Fundación Talentos Mayores eligió a un grupo de 8 niños que liderarán mañana el cambio más revolucionario y profundo que el hombre podría experimentar. Los ha elegido por su inteligencia y genialidad, por sus capacidades creativas, para formarlos con generosidad, solidaridad, ética, conciencia social y conciencia ecológica.
Claro que para formarlos tendrán que vivir aventuras inolvidables, conocerán a seres líquidos de la ciudad intraterrena de Erx, desafiarán la relación espacio-tiempo, recorrerán cuevas y túneles debajo de la Sierra de Córdoba en la búsqueda del santuario del agua de los Comechingones e investigarán el robo de un camión cargado de oro. Para su misión primaria, conocerán un raro objeto ancestral capaz de comunicar a los elegidos datos sobre el pasado, el presente y el futuro. El rollo de Ongamira, que deberán colocar en su cuna, en las entrañas de la tierra, donde se encuentra el santuario. A la sazón, un lugar mágico en el que las enfermedades se curan y el tiempo transcurre de manera diferente. Un lugar donde las paredes tienen extrañas inscripciones, incluso el dibujo de un mapa visto desde el espacio, pero anterior al descubrimiento de América. Si conociéramos un dato cierto del futuro que puede acabar con la vida en el planeta tal cual la conocemos, ¿hasta dónde seríamos capaces de llegar para evitarlo? Los ritos mayores del agua. La nueva novela de Marcelo Gabriel Urbano. Encontrarlo en la tienda del autor en versión papel y en tinta libre, tanto en papel como en digital. Estamos de regreso con nuestro invitado, Javi Jurado, para hacerla más simple, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Me gustaría hablar de y retirarme para siempre de la realidad, tu última novela. Vale, siempre me resulta difícil decir esto, ¿eh? Y retirarme para siempre de la realidad cuenta la historia de una persona, de Daniel, es el protagonista, le hacen en un momento dado presidente de la comunidad de vecinos. Es un personaje que vive de las rentas heredadas de su madre y al hacerle presidente de la comunidad pues tiene que asumir una serie de responsabilidades que no le apetecen mucho, pero bueno, él más o menos las asume. Entonces es una novela que transcurre solo en 5 o 6 días. Y él empieza un día por la mañana, decide ir a hacer deporte, pero luego no tiene la fuerza de voluntad, entonces se para en un bar, se pide de desayunar y en ese momento entra en escena Rocío. Rocío es una mujer que le andaba buscando a él y resulta que le andaba buscando a él porque, bueno, se conocían de pequeños, pero él no se acordaba de ella y le quiere pedir un favor. Y el favor que le pide, él no le apetece mucho, pero quiere impresionarla porque la mujer tiene cierto atractivo. Y entonces le pide una pequeña ilegalidad, y es que como presidente de la comunidad pues tiene cierta autoridad y se puede permitir allanar la casa de una vecina en busca de algo que le interesa a Rocío conseguir. Bueno, pues ahí van surgiendo las maneras que él tiene de entrar en casa de la vecina sin que se entere, conseguir algo que le pedía Rocío, pero ese algo que no era suficiente. Y entonces le vuelve a pedir otra cosa un poquito más arriesgada. Y él, pues bueno, al final dice, bueno, pues venga, pues voy a intentar impresionarla, acaba cediendo y va a hacer eso todavía más arriesgado. Y todo eso se complica muchísimo. Empieza a aparecer personajes de la casa, un policía, un camarero, 2 pintores polacos, una señora mayor, bueno, el dueño de un bar de al lado, y todo eso va constituyendo una obra coral en la que, bueno, se va complicando tanto que acaba siendo algo donde interviene la policía, ¿no? Y ese es un poco el esqueleto de la... Es difícil contar el argumento de una novela sin, sin matarla, ¿eh? Pero No, bueno, ni, por lo menos viste para como mí. ahora le dicen spoilearla, pero no, está muy Sí, bien, nos diste las puntitas. las Está muy puntitas, sí, bien, eso las es un poco. puntitas, sí, está muy bien. ¿Y cómo hiciste para publicarla? Yo sé que tus novelas están en Amazon. ¿Es tu única Sí. opción? No. A ver, vamos a ver.
la primera, La Cruz de Uge, está exclusivamente en Amazon. Ajá. Pero la otra la publiqué con una editorial independiente, para autores independientes, digámoslo así, que tiene distribución en librerías. Obviamente es muy difícil para un escritor independiente hacerse hueco en librerías, pero bueno, he tenido suerte y hay algunas librerías que han ido vendiendo poco a poco el libro, ¿no? Entonces, obviamente, no te estoy hablando de números que llamen la Sí, atención, ni mucho menos, pero para mí ha sido muy importante introducirme un poco en las librerías, ¿sabes? Aunque a Amazon a los escritores nos hace un buen servicio, pero yo creo que el libro vive en las librerías, que mm, el librero recomienda, vende tu libro porque a él le ha gustado, ¿sabes? Eso me apetecía probarlo y yo creo que ahí he tenido buena suerte, buena acogida y ya te digo con modestia, ¿eh? Si tuviera que vivir de lo que gano con los libros, Marcelo, adelgazaría unos cuantos kilos, yo creo. Bueno, estás bienvenido, bienvenido al mundo de la escritura independiente. Bueno, Efectivamente. nuestro métier es ese. La verdad es que aquí en Argentina, por ejemplo, los Mm, escritores independientes no tenemos lugar en las librerías. Y ujú. no, ya por ejemplo, mi editorial, que es Tinta Libre, que también es una editorial por la que yo tengo que pagar Efectivamente. por mis ediciones. Bueno, en realidad es un oficio, el de escritor, que uno tiene que pagar para Sí, escribir y tiene sí, que pagar para ser leído, nada más y nada menos. sí, O sí, sea, sí, es un trabajo esclavo. tal cual, ¿Eh? tal cual. Pero bueno, la recomendación de esta editorial, que además nos capacita como parte del servicio, es Ujú, no te metas en la librería, vas a perder tiempo, vas a imprimir libros de más. ujú. Con esto de la impresión on demand, no tenés que imprimir grandes Sí, cantidades. sí, Si es verdad que son. vendiste 10, imprimiste 10. Sí, sí, Y esto te permite también, bueno, y además te capacitan y te enseñan a venderlo en las redes sociales. Yo, por ejemplo, tengo mi sí, tienda. sí. Tengo mi tienda, en mi página web, mi tienda, y vendo ahí. Y después vendo en la plaza cuando hay alguna feria Ajá, en de las ferias, sí. artesanos, sí. Mm, Y bueno, y después a donde me invitan voy con los libros, no tengo ningún obviamente, inconveniente. sí. Pero no nos dicen, nos recomiendan no meternos en librería porque tenés como tu destino es estar de perfil en una estantería que debe ser la quinta o la sexta en altura, Mm, y no tenés derecho a la compra por impulso, no tenés derecho mm, a la es cierto. exhibición de frente, no tenés derecho no sé, a una vidriera. Con lo cual, ¿para qué vas a estar? Solamente para invertir plata en tener un libro perdido en la biblioteca, en Sí, la sí, librería. no, tienes toda la razón. O sea, es muy difícil. Ahora bien, ¿qué me ha pasado a mí con esta segunda novela? Esta segunda novela, yo no la he subido a Amazon. La han subido a las librerías. Está en Ajá, Amazon. Obviamente yo gano mucho menos sí, por ejemplar vendido, pero me merecía la pena estar en un canal tan específico, ¿sabes? Por eso claro. tomé esa decisión en su momento. Digo, bueno, pues está en Amazon en ebook, ¿eh? Pero está en Amazon también en físico porque las librerías como vendedoras lo suben allí a Amazon y la gente lo compra, lo pide por Amazon y la librería se lo Sí, envía se desde la envía, claro que sí. distribuidora. Sí. Sí, tal Entonces, cual. ¿qué pasa? Que yo por mi cuenta no imprimí muchos ejemplares, pues imprimí 150. Quiero decirte, Ajá. o sea, dos tiradas, no me acuerdo si una de 100 y otra de 150 o al revés. Y bueno, van saliendo. Quiero decirte que no es algo de lo que pueda vivir en absoluto, Sí, pero poco a poco y te vas haciendo un poquito conocido en el canal. Entonces a mí el claro. tema librería no me disgusta porque es muy Bien. específico y bueno, tiene su atractivo también, ¿no? Claro, sí, sería el ideal. El lugar natural de un Mm, libro de cualquier escritor es ese. Pero bueno, a veces es una cena en la que no nos invitan. Entonces tenemos efectivamente, que, tenemos efectivamente. que, que comer como podamos. Pero cada vez que te lee alguien, qué satisfacción, ¿eh? Ah, claro, claro, Y también te digo que qué bonito poder hablar con los lectores uno por uno. claro que No sí, ti- Al no tener 3 millones de lectores puedes hablar con todos, claro, ¿sabes? Es lo que me pasa a mí, que además claro que sí. me gusta mucho eso.
Sí, compartir las ideas con los Sí, escritores también, con los lectores es fantástico. Yo sí, lo uso para venderlo. O sea, mi charla con los lectores, les cuento que cómo escribo el libro, que todo lo que cuesta imprimirlo. Bueno, yo aprendí a hacer la maquetación, eso ahora vamos a hablar, pero yo aprendí a maquetar, a hacer arte de tapa, a claro. hacer hasta la segunda y la tercera novela, las encuaderné yo, aprendí a encuadernar y las encuaderné. O sea que hacía hasta la impresión, me compré una impresora láser y imprimía en A4 dividido dos, entonces lo doblaba, hacía los cuadernillos, todo, no sabes lo que era. Entonces, No, una locura, claro, una una locura. locura. Bueno, después vendía 4 libros, fabricaba 4, me iba a la feria el fin de semana y vendía 4 libros. Y para vender lo que tenía que hacer, venía caminando un lector potencial, le tiraba la caña, lo agarraba del cogote y Claro, hasta claro. que no me contaba no lo dejaba ir. Bueno, eso también es muy, muy divertido y Sí, hay que tiene mucha valer, ¿eh? Hay que satisfacción. valer. Sí, sí, Tiene pero es muchísima verdad que da satisfacción. satisfacción. El contacto con los Exacto. lectores es maravilloso en general. Es Ajá. maravilloso en general. Sí, a mí es lo que más me Bueno, gusta, de esto. sí, sí. Bueno, ahí me diste la puntita, o yo al final entré solo como un caballo, para preguntarte cómo hiciste la, mm, el maquetado, la corrección, Nada, el arte de yo no hice, tapa. a ver, yo no hice, yo me hice mis propias correcciones al principio. Para la Ajá, Cruz de Euge contacté con la editorial Letra Minúscula que ofrece esos servicios de pago y de maquetación y de corrección. Curiosamente, la corrección me la hizo un argentino que me parece que tiene una cuenta que es Ortografía y Demonios o algo así. Maravillosa corrección, por cierto. Y la segunda editorial, lo mismo. Hice yo una corrección previa porque dejas reposar un poco y luego haces una corrección previa y luego ya la corrección me la hizo la editorial y la maquetación y todo también. Las ilustraciones de la portada, que para mí son muy importantes, me las hizo una amiga gratis, una diseñadora, ajá. una dibujante, realmente es una dibujante, pero y para la Cruz de Euge cogí uno de sus cuadros, digo, me gusta este para mi Sí, libro, sí vi que era un y cuadro dentro de una tapa blanca, muy interesante, sí, muy interesante. Ujú. y para la segunda fue de encargo. Le conté cómo era la historia, leyó las primeras tal de la historia y me hizo ese diseño. Y Muy me bien. parecen súper personales y por eso me gustan mucho, ¿no? Muy Ajá, originales. bien. Entonces, no, yo no maquetar y eso ni idea. Me podría estar años para maquetar un libro. ¿Y con el marketing y las redes sociales, cómo te llevas? Bueno, a ver, yo creo que son una herramienta muy útil. Yo procuro, bueno, pues ya te digo, tenemos un programa de entrevistas a escritores, unos directos de Instagram con una cuenta que se llama Leer como forma de vida y otros compañeros, Dani Portobelo, Marina, tal, Carla y Eva Muedo, que también es otra escritora, y hacemos entrevistas divertidas a escritores. ¿Eso qué hace? Pues que te vea más gente, que te tal y que te acaben siguiendo y al final, oye, pues yo publico muchas frases cortas en mi Instagram. Ahora estoy publicando el diario de cómo estoy escribiendo la tercera novela. Y tiene cierta aceptación. Y luego, bueno, pues haces amistades y va. De todas maneras, es un boca a boca. Yo no he tenido ninguna cosa viral de decir, se me han descargado 500 libros en un día, tal, no. Pero poco a poco vas entrando en lecturas conjuntas, por ejemplo, que eso apoya mucho porque son 20 personas o 30 que leen tu libro y lo comentan contigo. Y esas cosas son muy, muy útiles. A mí eso me parece de lo más útil que tienen las redes sociales. Es más, creo que es lo más positivo que tienen las redes sociales cuando se habla de libros. Porque cuando se habla de otra cosa suelen derivar a basura, Claro, claro. realmente. Acá hablamos de algo que te tiene que unir digamos, la curiosidad, el arte, hay cosas Ujú, virtuosas detrás de hablar sobre arte y sobre cultura, digamos. ujú. Así que me parece más que interesante. Bueno, yo hago un podcast, para lo Claro, mismo. claro, 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 Así claro. que Efectivamente, está por efectivamente. ahí, el camino está por ahí, ¿no? Creo yo. Sí, sí, el camino es ese, perdona. Sí, sí, el camino está clarísimo que yo creo que es ir con mucha paciencia y sin agobios y sin machacar al personal tampoco, que no es necesario. Simplemente que de vez en cuando, pues es lo que hago yo también. Recuerdo, oye, mi libro va de tal cosa y tal, con un poco más de gracia y tal, y
te vas haciendo cada vez un poco más popular o mejor dicho, vas seleccionando o te van seleccionando aquellos a los que les interesas. Y eso también es muy bueno, ¿sabes? Ajá. ¿El blog lo abandonaste definitivamente? Bueno, el blog me pasó que, bueno, lo que me tenía que pasar a una persona como yo, que me olvidé la contraseña de los dos y nunca más lo Es pude un volver a chiste actualizar. eso. No, 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 tal cual, te lo garantizo. O sea, digo, pero me fui unas vacaciones y cuando volví no me acordaba de la contraseña, no tenía manera de recuperarla además. Y ya no lo actualicé más. Es decir, estuve 4 o 5 años, con uno y luego con otro. Y eran relatos cómicos por entregas, además, los hacía por entregas, como ¿Y si te fuera quedó una copia de revista. esos relatos? Sí, sí, copia Ah, tuve, buenísimo. afortunadamente copia tengo, y en algún momento me los iré reciclando. Hay que Sí, reescribirlos un poco porque sí. la gente te perdona cosas por entrega que luego no te perdonaría todo seguido, ¿no? Sí, por otra parte, Errores que seguramente cambiaste de opinión en muchas cosas, así que está bueno probablemente, remozarlo y efectivamente, exponerlo adaptado a este hombre que sos hoy. totalmente, totalmente, sí, sí. Bueno, llegó el momento Pero, de hacer la segunda pausa y a la vale, vuelta entramos en el tramo final del programa. Así que perfecto, enseguida volvemos. muy bien. Quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de iVoox. Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. Frases graciosas de gente aparentemente seria. Un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el lawfare. Hoy, Mark Twain. Cierto día, un industrial, haciendo gala de elevados ideales, le confesó a Mark Twain que antes de morir tenía la firme convicción de peregrinar a Tierra Santa y subir a lo alto del monte Sinaí para leer en voz alta los 10 mandamientos. Twain le replicó entonces: y en vez de eso, ¿por qué no se queda ahí y los pone en práctica? La frase de hoy: tenga cuidado con la lectura de libros sobre la salud. Podría morir de una errata. Frases graciosas de gente aparentemente seria en entre párrafos, la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestro invitado, Javi Jurado, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Bueno, y llegó el momento de hablar de proyectos. Ahí tenés dando vuelta una novela en el horno que tiene un título que me parece muy sugestivo: El barrio portátil. ¿Se puede adelantar algo de qué se trata y para dónde va? Sí, por supuesto. El barrio portátil hace referencia a lo que yo cojo todos los días. Realmente me he basado en eso, que es el tren de cercanías. Un tren que tiene un recorrido de 40 kilómetros hasta Madrid, que serán aproximadamente 3 cuartos de hora más o menos, y que cae casualmente, o sea, lo que ocurre ahí es que el hombre es animal de costumbre y nos solemos poner las mismas personas más o menos en las mismas zonas del andén y siempre vamos los mismos en los mismos vagones, ¿vale? La base de la historia. Entonces, como no tenemos relación entre los que vamos en el mismo vagón, pero nos vemos todos los días, el día que empieza a haber alguna pequeña interacción puede surgir un barrio portátil realmente, que es vecinos que en vez de ser vecinos de casa, son vecinos del vagón, gente que empieza a conocerse, ¿no? Y de lo que trata esta historia es que esas interacciones entre
los pasajeros de un tren que siempre se están viendo acaban produciendo desequilibrios emocionales, por llamarlos así. Es decir, hay uno que le hace un favor a otro, este otro queda en deuda, a su vez otro queda en deuda con este por otra cosa que él le ha facilitado. Bueno, lo que surge normalmente de una relación de barrio, ¿no? Que es desequilibrios de ese tipo. Y las acciones que hacen estos vecinos por equilibrar esas cosas. Está escrita en primera persona y el protagonista que viaja en cercanías con todos los tiene catalogados a todos antes de conocerlos. Le tiene puesto nombre o mote y les tiene puestos como cree él que son. Y luego surge la realidad. Y luego hay una serie de acciones fuera de lo que es el tren que van agravando estos desequilibrios de los que hablamos. Y bueno, acaba en un capítulo muy curioso donde hay que adaptar muchas cosas para que todo siga su camino, ¿no? No sé si he sido un poco misterioso, No, me está daba miedo perfecto. Primero contar que más de me cuenta. apasiona la idea del barrio portátil. No sé de qué hablaba, pero ya me habías enganchado, digamos. Así que está muy bien, muy interesante. Me dan ganas de preguntarte cosas. Vos estás viviendo en Sí, Mieres. Estás viviendo en sí. Mieres, ¿verdad? No, 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 no. Yo dejé Mieres es Mieres, Asturias. Mieres es Asturias. Yo dejé Ah, Mieres, te puedo decir, con 9 años. O ajá. sea, tengo unos poquitos más ahora Bien, y y estás cerca de Madrid ahora. ahora estoy cerca de Madrid. Estoy a 40 Ajá, kilómetros de Madrid, lo que llamarían la parte más montañosa de la región. ajá. Y ese viaje en tren, que es un viaje bastante lento, o sea, para hacer 40 kilómetros tardan una hora, ¿es en un tren de qué tipo? Es en un tren eléctrico de cercanía, que aquí llamamos de cercanías, ¿cómo te diría? Sí, no es un tren rápido, no es un Ajá, ave de esos, tampoco es, quiero decir, te estoy hablando de una hora entre que estás en el andén, el tren no claro, pasa todo el rato, pasa cada cuarto de hora, entonces tienes un rato de espera, otro rato de sí, subirte, pero sí, el trayecto desde Villalba hasta la estación de Chamartín más o menos son 40 minutos. La 40 hora minutos. es contando la espera de antes y que tampoco te deja en la oficina exactamente, te Correcto, deja y en la estación. ahí Ujú, lo que me interesaba saber era si las estaciones, hasta ujú. llegar hasta Madrid, son estaciones de pueblo, son Sí, estaciones de ciudad, si son estaciones sí. modernas. A ver, hay de todo. Ajá, Durante el recorrido que haces, Villalba, que es donde yo vivo, es una ciudad, es un pueblo grande, grande para lo que es fuera de Madrid. Una ciudad dormitorio, pues puede tener 70.000 habitantes, mm, pero luego llegas a Galapagar, que es un pueblo muy chiquitito, y luego pasas por zonas muy distintas, ¿no? Pasas por Las Rozas o Pinar de las Rozas, que es un sitio residencial más o menos, pero a continuación llegas a Pitis, que es un antiguo barrio conflictivo, de pobreza. O sea, realmente recorres todo el estrato social en un viaje de 40 minutos y se sube gente de muchos estratos sociales y muchas características, ¿no? Si a eso le añades que siempre es la misma gente, más o menos, pues te da para jugar con eso, ¿no? y parte de eso que relatás en el libro, ¿está basado en experiencias tuyas Eh, o solamente en observaciones? siempre normalmente son observaciones, pero son observaciones muy intensas. Son observaciones de ver conversaciones directamente y atender a ellas con toda la atención porque quiero saber lo que pasa ahí o quiero tener algo que me permita inventarme algo a partir de eso, ¿sabes? Y entonces, claro, se dan muchas situaciones. Yo llevo bajando en cercanías, no sé desde qué año, pero 15 años no me los quita nadie. Y he visto situaciones muy curiosas, ¿no? Entonces, no he escrito nada de cercanías hasta ahora, entonces puedo aprovecharlas todas. Solo es cuestión de, pues ya te digo, poner atención y sí, se viven situaciones. Oye, un tren averiado en medio del campo, por ejemplo, es una situación que esté una hora parado, pues da para oír a mucha gente, unos protestar, otros intentar tranquilizar, otros intentando abrir la puerta. No sé, te da para mucho. Eso bien mezclado te da para mucha comedia, Marcelo. Ajá, sí, sí, me lo imagino, la verdad que lo estoy viendo, cuando me lo contás lo estoy viendo. ¿Te pica más el formato cuento o el por formato novela?
Me gusta mucho escribir novelas. Ajá, El cuento tiene su atractivo, pero a mí me gusta mucho conseguir que la conexión con el lector sea muy, muy ancha, muy fuerte. Y eso a mí me resultaría muy difícil hacerlo en un cuento. Para eso necesito que el personaje lo acaben queriendo o que ajá, les acabe haciendo gracia. Y eso no es fácil en un relato corto, aunque claro, hay maestros del cuento que lo consiguen, obviamente, ¿no? sí. Pero yo prefiero en una novela. Bien, ¿has podido diagnosticar dentro de tu masa de lectores las edades que tienen tus lectores? ¿Dirías que tu libro está... Sí, sí, de- sí. Contame. Y llegas a conclusiones curiosas. Por ejemplo, por ejemplo, yo tengo las mejores reseñas. Yo tengo no, de lectores, yo te hablo por reseñas, pero Sí, sí, ochenta por claro. ciento de mis lectores son mujeres. 80%. Eh, Mujeres que no tienen 20 años, que son a partir de 30 o así. Tengo mal pie con las mujeres más jóvenes y en general con hombres me van bien los que también tienen ya cierta edad, ¿sabes? Ajá, No sé, quizá es porque es un humor muy blanco, no ingenuo, porque no me gusta la ingenuidad en el humor, tampoco creo que hay que ser un poco, eh, no sé, saltar alguna barrera, pero no, pero me gusta el humor blanco que lo pueda leer cualquiera. Pero sin embargo, a mí me prefieren eh, gente más mayor, ¿no? Por la ajá. razón que son más mayor, hablo a partir de 30, ¿eh? No, tampoco es que sea, Sí, sí, no, 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 tampoco está sea. bien, gente madura. Bueno, a mí me ha tocado Sí, ahora cambiar de circunstancialmente y por este libro, por esta última novela que estoy lanzando en estos días. la de Este, me ha- los ritos lentos del agua Los se ritos llama algo mayores así. del agua, sí, los ritos mayores del Mayores, eso. agua. Ujú, ujú. Está dirigida, está, está pensada para un público amplio, pero dirigida especialmente a alumnos de la escuela secundaria, terminando la escuela secundaria a punto de entrar a la universidad, digamos, entre Ah, 16 y vale, vale. 18 años. Público difícil ese, ¿eh? Público difícil, pero bueno, pero viste con lo que te decía al principio, la cierta mística, cierto mensaje me llevó a quitar cualquier cosa que tuviera que ver con los adultos de la idea Ujú, y ujú. puse el protagonismo en 8 chicos de 12 años en promedio. Ah, vale, Los vale, vale, vale. protagonistas son 8 chicos de 12 años. Sin embargo, Qué difícil. los mayores, no, pero los mayores que han leído la novela, por ejemplo, mi corrector me dice Ujú, que he ganado en amplitud y ujú, que lo que él piensa es que hay la franja de escritores, de lectores que tenía con anterioridad por mis anteriores novelas, que es muy parecida a la que vos describiste, ujú. le ha ganado, le estaría ganando una franja en función de que cuento historias, aventuras y fantasía de un público muy menor al que yo estaba acostumbrado a hablarle. Sí, eso es Eh, todo un es un reto, sí, reto, es un señor. reto, es un reto. Y el reto, el verdadero reto es el mensaje del agua, que es lo que lleva la novela, que es Ajá. es un planteo universal hacia el futuro del agua en el mundo y hacia dónde Ah, nos dirigimos si no paramos esto de estar lastimando la naturaleza todo el tiempo. pues en plena vigencia, plena Tal cual, vigencia. tal cual. Ujú, Plantea la novela es una guerra a la que nos dirigimos a una guerra por el agua en función de ujú. que solo el 0,3% del agua que hay en el mundo es consumible. Todo lo demás Ajá. es agua no consumible, es agua líquida Eh, pura que no se puede consumir, por ejemplo, el océano. Sí, sí, claro, Este, claro, claro. bueno, y ese es el planteo que estos chicos viven una aventura para salvar al planeta. Oye, qué Eh, interesante, me sí, llama la atención, me llama la atención. bueno, está bien, pero igual estamos hablando de vos. Yo siempre Bueno, siempre me engancho un poquito porque me gusta nada, compartir estas cosas que entre hablamos escritores de lo que nos sea, entendemos, claro que sí, claro tal que sí. cual. Bueno, y hay en tus presentaciones de las dos novelas, ¿hiciste lanzamiento, hiciste reuniones Eh, públicas o privadas para juntar gente y charlar y comentar la novela? Pues mira, te cuento, para la Cruz de Uge no hice nada, ninguna presentación, salvo hacer un par de entrevistas en Instagram
y nada más. Porque, bueno, Ajá. se vendía solo por Amazon, era impresión a demanda y no disponía, o sea, podía haber cogido ejemplares y luego, pero no tenía tampoco el contacto para hacerlo, ¿no? Y Sí. fue lanzarme, fue en plena pandemia, creo que se publicó en plena pandemia. Si no fue en marzo, fue en abril del 20. Ajá. O sea Bien. que sí. Y no hice nada. En esta sí, en esta hice dos cosas. Una fue firmar en la Feria del Libro de Madrid, pero también te Ajá. digo, eh, no fue un gran éxito en ese sentido. Fue un éxito de experiencia absoluto, porque me Claro. encantó estar ahí y es como un sueño cumplido. Pues una feria importantísima. Tuve mi hueco, no era un prime time, un lunes a las 6 de la tarde tampoco es el mejor día, pero me encantó la experiencia. Pero por allí pasaron ese día a pararse en mi caseta poca gente y yo tampoco tengo facilidad de, de enganchar, ¿no? De pescar a la gente y tal. Bueno, algo Ajá. hicimos, me gustó mucho. Y luego sí que tuve en mi librería preferida, que es una librería de Sevilla que ha vendido ya sola la mitad de mis libros, la mitad, la librería ambulante se llama. Ahí hice un acto con lectores muy bonito, hice una entrevista también y anduve firmando y tal, y fue precioso, la verdad. Y eso es lo que he hecho con este libro, básicamente. Ajá. Ahí en Amazon en España no podés hacer la impresión en papel y vender porque, según entiendo Sí, yo, la mecánica es que vos podés comprar en Amazon a un precio de costo, un precio sí, sí, sí. intermedio, digamos, que te Sí, permite después, vos como autor tenés un precio sí, preferencial. sí, Pero bueno, yo hubiera podido pedir lo que llaman ejemplares de prueba, que te ajá. dejan pedir hasta 1000 al día. O sea, que fíjate, para No, no, vender 1000 al día. Entonces, puedes pedir de prueba que te salen a mitad de precio, más o menos, sí, y lo puedes vender por tu cuenta si quieres, obviamente. ¿Vale? ajá, Se puede hacer eso. Yo no lo he hecho, sí. pero se podría hacer. Bien, bien. Ustedes en España tienen la particularidad de que hay una versión de Amazon en su propio país, con lo cual los Sí, costos logísticos están sí. mucho más resueltos. Pero no te creerías, ¿sabes que los libros se imprimen realmente en Alemania? No O sea, sabía. yo pido por Amazon un libro para que quiero regalarle a alguien, a un lector de Asturias. El libro se imprime en Alemania y viaja desde Alemania hasta Madrid y luego desde Madrid otra vez a Asturias. ¿Por qué lo hacen Impresionante. así? No tengo ni idea por qué, pero sí, sí. Alguna vez hice seguimiento del paquete y empezaba en Alemania el envío. Qué Así que, bárbaro. oye, cosas de los negocios, no lo entiendo bien, pero Ah, ahí bueno, yo está. había entendido que la versión que todos los españoles, los escritores españoles, imprimían on demand en Amazon Sí, España. sí, 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 es Amazon España, pero la impresión, la fábrica, o sea, Sí, la la imprenta, imprenta, digamos, la claro. imprenta está en Alemania. Por lo Qué- menos eso era cuando escribí yo la Cruz de Auge, pero tú ni lo notas, como si estuviera en Salamanca, te da lo mismo, no tarda nada sí. en llegar, o sea, Y los funciona muy costos bien. logísticos no se fueron al demonio. No, 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 no. Los costos logísticos no son muy, no, sí que le sacas algo al libro si haces eso. O sea, Ajá. no me acuerdo cuánto costaba cada copia de la Cruz de Auge de prueba, 4 euros y pico, que no es mucho porque el libro se puede vender por 14, 15, 12, o sea que y los costes logísticos pues tampoco se van mucho. Pone 3, 4 para mandar a España, dentro de la propia España, pues algo le sacas. ¿Eh? Para sacarle 2 o 3 euros, que es más de lo que te da una editorial, pues, pues sí que se lo sacas. ¿Vale? O sea que sí, Ajá. en Amazon, o sea, yo reconozco que Amazon hace muy buen servicio, ¿eh? Lo que pasa es que yo Sí, esta vez quería probar el canal librerías a toda costa. sí. Sí, en la Argentina solamente llegan desde o de Europa o de Centroamérica y los costos logísticos son imposibles. Un libro, Claro, el precio del libro para vender, si lo imprimiste en Amazon, lo tenés que multiplicar por 5. ¿Por qué? Porque se claro, claro. recarga, se recarga con el costo logístico, ¿no? Obviamente, obviamente, hay muchos Sí, kilómetros en América, ¿no? Hay muchos sí, kilómetros. sí. Mm. Sí, la sucursal más cercana de impresión está en México. México, claro, México. está bien Ahora, yo lejos. con esto que vos me decís, no sé si los de México también lo están imprimiendo en Estados Unidos, ¿no? Podría ser. Así que la verdad es que Yo supongo, Marcelo, que lo que pasa es que la imprenta de Alemania tiene robotizado el proceso.
Entonces, claro. y entonces probablemente es capaz de producir en mejor cantidad libros que ahí mande imprimir todo el mundo, porque yo me imagino que ahí se imprimen a diario miles de libros de autores distintos a un ejemplar por autor o a 4 ejemplares por autor, y eso es difícil. Entonces entiendo Sí, que la tecnología la deben tener en Alemania. Entiendo yo, ¿eh? Pero bueno, sí, 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 sí. vete a saber. Bueno, la versión, tu libro de Euge, Sí, ¿es es una comedia romántica? no exactamente. Es una comedia de oficina y el aspecto romántico que tiene, que lo tiene, consiste en un amor de un becario, un chaval muy joven que entra a una empresa y conoce a la secretaria más vieja del lugar. Es un amor de admiración por la personalidad de ella. Y eh, bueno, está lleno de situaciones que suceden en una oficina todos los días, más otras que suceden fuera de la oficina, que refuerzan la admiración que este chaval siente por esta mujer. Y está escrito como una suerte de carta de él a ella, más o menos. No es una carta, no sé cómo se llama el término, es un narrador que no es, utilizas la figura de dirigirte a ella En y tercera todos los persona, verbos en segunda. O sea, en segunda. claro, yo le digo, qué te hubiera parecido que te hubiera dicho esto, Euge? ¿O qué te pareció cuando decimos esto? ¿Verdad, Euge? Todo esto va siempre que yo le cuente, que el protagonista le cuenta algo a Euge. En realidad es una primera persona disfrazada de segunda, ¿no? Ajá, Esta- bien, y en tono de diálogo, o de diálogo Efectivamente, interior. sí, de diálogo Muy interior, exactamente, interesante, esa es muy la palabra. interesante. Y lo que al final este libro tiene más profundidad que la segunda en ese sentido, que la idea que surge alrededor es que si tú entregas mucho amor a alguien y en algún momento le has dado amor de más, eh, eh, ¿cómo se te devuelve eso, no? Ajá, ¿Quién te da el cambio de eso? ¿Cómo bien. se maneja eso? Y El eso es lo amor que no tiene resuelve el vuelto. libro. Exactamente. Cuando pagas el amor con billetes gordos, ¿quién te da el vuelto de ese amor, no? Esa es un poco la filosofía del libro. En tono de Bueno, comedia, que parece muy profundo, pero luego es comedia pura, vamos, bien. no es dramático. Bueno, sabes que yo hay una pregunta que le hago a todos mis entrevistados, una Ujú, pregunta que está relacionada con lo místico y con la ausencia, ¿viste? En el momento en que uno parte, deja un hueco, un olor, una ausencia ujú. eh, que es propia de la literatura. Casi no te diría, che, este tipo dejó. Hay una frase de una revista muy antigua en Argentina donde se habían armado un conjunto de escritores que hacían algo tipo comedia Ujú. que se llamaba, estoy tan mal de la memoria, esto quiere decir que estoy viejo. Yo es que siempre lo he estado, o sea que... El Parnaso, Ah, el Parnaso de los escritores. Y la ujú. frase decía más o menos así: descansa bajo esta fosa quien jamás hizo otra cosa. Entonces, Ostras, sí, bueno, eh, totalmente, ¿eh? estábamos hablando Totalmente. en este tono, pero bueno, básicamente es eso, es cómo te gustaría que te recuerden. Te digo, mira, eh, una persona que leyó mi primera novela, La Cruz de Auge, me dijo, solo me dijo esto, me dijo, has hecho que mis días hayan sido un poco más felices, los días que estuvo leyendo. Yo, eso para mí compensa, no una novela, compensa 15. Que alguien un día te diga que has hecho 4 días de su vida mejores, eso es un poder, como decimos en España, acojonante, un poder sobrenatural, y no solo un poder, sino una satisfacción enorme, ¿sabes? Y creo que eso sí me gustaría, creo que me gustaría, no sé, no sé si lo, si ya no estoy, no sé si me daré cuenta, pero me gustaría mucho que haya aportado buenos momentos a la gente en días concretos, ¿no? Porque uno no puede aspirar a más tampoco, ¿no? Uno no es un santo que consiga que la gente sea más feliz. Pero pienso que la literatura, sea comedia, sea drama, sea novela negra, sea lo que te aporta es felicidad, te aporta
experimentar otras vidas y por lo tanto ser más feliz, ¿no? En cierto modo. Creo que ¿Para cuándo esperamos el lanzamiento del Barrio Portátil? Bueno, el Barrio Portátil el último capítulo es de coser muy fino, hilar muy fino. Yo tengo un defecto que me suelo precipitar en los finales y entonces me lo tengo que tomar con cierta calma. Mi cálculo es antes de fin de año, que esté el Barrio Portátil funcionando ya. Uh-huh. Pero bueno, no será fácil tampoco, entre correcciones y tal. Sí, porque nos falta mucho. O sea, el fin se lo pondré esta semana, la que viene, un día de estos, y a partir de ahí ya a ponerse con ello. Bien. O sea ¿Quieres que... recordarnos dónde se consiguen tus libros? Bueno, como dije antes, los dos están en Amazon, en los dos formatos, tanto ebook como papel. Y hay la segunda novela, Y retirarme para siempre de la realidad, está en muchas librerías, entre otras, la Librería Ambulante de Sevilla, que tiene página web, la Librería Ambulante, y tiene también ejemplares de mi libro. Yo sé que los tienen en stock. Otras librerías seguramente los tienen en catálogo y no en stock. Entonces, por ahí se pueden conseguir fácilmente. Y si en el último caso, si alguien tiene algún problema porque viva muy lejos, porque tal, mi cuenta de Instagram, Luis Admirado, y lo gestionamos rápidamente. Bien, bien. O sea, tu red social principal es Instagram. Sí, sí, principal y casi única. Tengo una cuenta de Twitter, pero chico, no me gusta meterme en Twitter mucho, es un No, poco, no. lo veo un poco basurero, sinceramente, y Sí. entonces me cuesta un poquito. Hace daño al humor. O sea, vas a escribir Sí, comedias de mal humor. Sí. efectivamente, efectivamente. Bueno, Sí. Javi, ha sido un verdadero placer. Hemos invertido nuestro tiempo y llevamos 1 hora y un poquito más Y un poquito más, sí, de señor. charla. Así que bueno, lo he disfrutado mucho. Yo también. Entiendo que sos una persona muy luminosa, como que tenés Bueno, mucha energía para compartir, así que cuando a veces uno anda con el humor un poquito más achacado, que aparezcan seres como tú, nos levanta un nada, poquito el tenemos espíritu. mucha pasión por lo que hacemos, los que escribimos, Marcelo, eso es así, por la razón Bien. que sea, es así. Javi, un verdadero placer, te mando un abrazo, estamos en Un abrazo, contacto. Marcelo, volveremos a hablar cuando quieras. Igualmente, chau, chau. Un abrazo, chao. Hasta aquí, Entre Párrafos, Encuentro de Escritores. Un podcast emocionante sobre literatura independiente. Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan. Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Te espero en el próximo programa.